Bienvenidos al espacio de France 24 en español sobre la Copa Mundial de Fútbol, donde día a día analizamos cada jornada de este torneo. Terminaron los octavos de final y solamente 2 instancias nos separan de la gran final. Se vienen compromisos muy interesantes y para ellos contaremos con Laura Bernal en nuestros estudios acá en Bogotá. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya después de 27 días, finalmente los 8 mejores del mundo están en la instancia de cuartos de final. 6 europeos, un africano y un sudamericano. Ya veremos cómo se resuelve esa ecuación, pero también estableceremos contacto con nuestra enviada especial Natalia Ruiz, quien se encuentra en la ciudad de Boston. Buenas tardes, Natalia. Hola, muy buenas tardes desde una muy lluviosa Boston con muchas lágrimas de colombianos y de egipcios el día de hoy. Ya estábamos hablando de eso porque precisamente Egipto quedó fuera a manos de Argentina. Argentina logró vencer a este conjunto africano con marcador de 3-2 en un partido que a falta de 11 minutos para el final tenía a los actuales campeones fuera de la Copa del Mundo. Laura, ¿cuál podría ser la clave para que los dirigidos por Lionel Scaloni lograran sacar adelante este partido que lucía perdido a falta de escasos minutos para el final? Algo que va mucho más allá del fútbol y es la jerarquía, el carácter, una mística que esta selección tiene que no se puede negar, porque en cuanto a lo que era dentro del terreno de juego, Egipto parecía tenerlo todo controlado, tenía las transiciones rápidas siendo muy peligroso. Argentina no aparecía en el terreno de juego, se veía bastante perdido. 3 modificaciones tuvo Scaloni en este partido, estuvo Paredes en lugar de Thiago Almada, también Tagliafico en lugar de Facundo Medina y Julián Álvarez por Lautaro Martínez. Parecía que el desgaste previo había sido importante y por eso hubo esta modificación en el terreno de juego, pero fue difícil para Argentina controlar este juego y ya lo habíamos visto también ante Cabo Verde. Sufrió mucho el equipo, no se hallaba, realmente todo pasaba por lo que Lionel Messi pudiese hacer y al final ahí está la clave. No hay que ir más allá, no hay que analizar mucho más profundo porque lastimosamente para el fútbol, pero afortunadamente para Argentina hay un hombre que lo cambia todo y ese es Messi. Y al final se termina llevando este partido Argentina ya sobre la hora, faltando 10 minutos, lo perdía 2-0, pero finalmente fue ese hombre distinto, el mejor del mundo, el que termina dando la pauta para encaminar lo que fue la remontada y así fue. Y el vigente campeón sigue en marcha. Y creo que todo lo difícil que fue ese compromiso quedó expresado en la celebración de ese segundo tanto que marcó el empate a 2 por parte de Lionel Messi. Pero Natalia Ruiz, en Boston, ¿cómo se vivió ese partido entre argentinos y egipcios y cuáles son los comentarios que se viven ya horas después de conocerse el resultado? Bueno, pues así es. En realidad nosotros estábamos todavía en la calle porque acabábamos de terminar un directo antes de que se terminara el partido, cuando pensábamos que se iba a ir a la larga, así que esos 10-11 minutos de infarto nos agarraron allí en la calle sencillamente realizando nuestro trabajo, pero estábamos viendo el partido y luego escuchamos gritos de gol en la calle, también personas que pasaban en sus automóviles haciendo ruido y ahí ya entendí que era lo que estaba pasando. Obviamente pues un final tremendo de este partido y luego pues las reacciones obviamente con Lionel Messi, que dije este es un equipo que nunca te deja tirado, esas lágrimas tremendas del capitán argentino, también la cara descompuesta de ciertos jugadores exjugadores de Argentina que estaban en ese estadio en Atlanta y luego la gran celebración, algunos de ellos que se quedaron sin voz como Maxi Rodríguez, pero es cierto que es una visión distinta a la que ha mostrado Argentina y sobre todo esa, creo yo, fortaleza mental, porque darle vuelta a un partido como esto sabiendo quién es Argentina y sintiéndose humillado y más prácticamente ni siquiera contra las cuerdas sino ya sobre la lona, pues demuestra una potencia mental muy importante de Argentina, por supuesto como el hombre que está siempre allí, que es Lionel Messi, como lo decía Laura hace unos instantes. En todo caso, pues impresionante lo realizado hoy por Argentina y pues las críticas llegaron fue sobre todo por los egipcios, que sea Zico, el hombre que marcó uno de los 2 goles, así como también del seleccionador egipcio, quienes culpan al arbitraje de haber perdido, quienes dicen que todo está ya amañado para que Argentina gane este mundial.
Todo esto cuando eran los argentinos quienes se habían quejado de que les tocara un árbitro francés, en este caso el señor Le Tessier. Pero lo cierto también es que esta es una respuesta de Egipto muy normal. Cuando ellos pierden, y hay que decirlo, no son buenos perdedores, ya lo hemos visto en la Copa África de Naciones, cuando siempre están culpando a los árbitros, siempre es culpa de los árbitros y no de ellos. Pero esto que realizó hoy Egipto o que no realizó, pues nos vuelve a dejar la misma pregunta que vimos con Senegal o con la República Democrática del Congo: ¿por qué les queda faltando, como decimos coloquialmente, el centavo para el peso? Porque ya estaban a punto de ganar el partido a 10 minutos y finalmente dejaron que todas las cosas se salieran de sus manos y no defendieron el resultado hasta el final, o incluso buscar un tercer gol que hubiera podido ya sellar su victoria. O sea, es la gran pregunta que hay que hacerse aquí. Rudy García, el seleccionador de Bélgica, cuando ganaron ante Senegal, simplemente había dicho: sabemos muy bien que esos equipos ya hacia el final de los partidos comienzan a perder su esquema táctico, y pues pareciera que eso fue lo que sucedió hoy también con Egipto. Así es, y mencionabas que estuvieron muy cerca de marcar ese tercer gol. Estuvo en los botines de Trezeguet en un momento del partido y lamentablemente a partir de allí comenzó la reacción argentina. Pero posterior a este compromiso, algunos jugadores conversaron con los medios de comunicación. Escuchemos qué dijo Julián Álvarez. Contentos del partido que sacamos adelante. Creo que es uno de los partidos más importantes, o mejor el partido que en los últimos años de la selección argentina, por cómo se dio todo, por la instancia que estamos en un mundial. Y a la gente agradecerle, a todos los que estaban acá hoy, por apoyarnos, alentarnos como lo hacen siempre, y a los que alientan desde su casa también. Siempre nos llega su cariño, su apoyo, es muy importante para nosotros. Acá nos sentimos como locales, la verdad. Y en otro partido de la jornada, la selección de Colombia perdió ante Suiza con marcador de 4-3 en los disparos desde el punto penal. Un partido que quedó 0-0 en 120 minutos. Laura, Colombia se vuelve a quedar a un paso de avanzar lejos en una Copa del Mundo y nuevamente en los penales. Sí, yo creo que lo habíamos venido analizando a lo largo de los partidos, y era la decisión de ese último tercio de la cancha, cuando Colombia progresaba, creaba oportunidades, tenía opciones, pero no concretaba. Y al final, en este tipo de partidos que son tan cerrados, porque fue un juego muy cerrado en donde no hubo superioridad de ninguno de los dos equipos, fue muy parejo, por momentos uno, por momentos otro, y cuando se crean esas oportunidades y no se concretan, pasa al final lo que acaba de suceder en la tanda de definición desde el punto blanco. Y parecía que iba a ser un partido, quizás la balanza más favorable para Colombia, porque Suiza tenía afuera uno de sus hombres más importantes, Manzambi, que al final sufre una lesión de rodilla, y era el hombre que había marcado 3 goles, 2 asistencias, todo el poder ofensivo pasaba por este jugador de Friburgo, y al final esa ausencia, lo repito, parecía que le daba esa opción a Colombia tener más posibilidades, pero lastimosamente no fue el partido ni de Luis Díaz, ni de James Rodríguez, tampoco de John Arias, que si bien fue el mejor del partido, al final es sustituido, pero le faltó mucho a Colombia para ser ese equipo que vimos contra Portugal, que vimos por pasajes del partido ante Ghana con mayor ambición. Al final se queda por los pequeños detalles que siempre al final son pequeños, pero terminan siendo muy grandes a la hora de una Copa del Mundo, y lastimosamente se va muy temprano un equipo que parecía que tenía madera para mucho más. Y ya veremos a su regreso cómo la federación reorganiza todo ya de cara al 2030. Pero Natalia, brevemente, quisiera tu impresión respecto a este partido, que sé que estuviste en la distancia muy atenta al mismo. Muy atenta, porque bueno, hay que decirlo, yo le estaba haciendo fuerza a Colombia, obviamente desde la distancia de Boston y enviando buena energía a Vancouver, pero sí, el problema de ver a Colombia como de todas maneras pues hizo todos estos esfuerzos, pero también desperdició ocasiones en el minuto 115, esa ocasión, ese momento en donde el gol estaba allí para Campas, pues vimos como decimos coloquialmente en Colombia, pues se embuchó, se comió el gol que era el gol de la clasificación para cuartos de final, y volvimos a ver una cara de Colombia que a veces deja mucho que desear, y es esa cara de desespero un poco en las maneras de
dar al balón, de los disparos. Lo vimos en Lucho Suárez, que a lo largo de esta competición habíamos visto ciertos momentos en donde de algún momento perdía esa capacidad de pensar con un poquito de tranquilidad antes de poder rematar, y hoy lo vimos un poquito desesperado, un Quintero quien intentó incluso de media distancia, pero era muy difícil en realidad poder de alguna manera anotar si se tenía de todas maneras un poco esa precipitación. Lo vimos en Campas, lo vimos en Quintero, como decía. Entonces, pues ciertas cosas que hay que cambiar. Colombia, que no siempre le ha ido muy bien en la tanda de penales, con esta pues ya son solo 5 de 11 las que ha ganado, y la última pues fue en Rusia ante Inglaterra, donde también perdieron en esta misma fase. Natalia, muchas gracias por esos detalles y el análisis respecto a los partidos de la jornada. También a ti, Laura, por ofrecernos ese análisis respecto a los partidos. Con mucho gusto, Luis. Se viene un día de descanso después de mucha intensidad, de mucho fútbol, y ya esperar lo que viene en los cuartos de final, con una Francia que es favorita a llevarse este campeonato mundial. A ustedes gracias por estar con nosotros. Continúen con la programación de France 24 en español.